En primer lugar, el señor embajador en el servicio diplomático Nicolás Alfonso Roncagliolo Higueras. El embajador fue secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, embajador del Perú en Israel y en Sudáfrica, así como presidente de la Comisión Peruana Demarcadora de Límites. Como director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, suscribió con su contraparte chilena el acta de los trabajos de campo y de gabinete correspondientes a la medición de los puntos de límite marítimo entre Perú y Chile conforme al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es autor, entre otros, de los libros La Comisión Permanente del Pacífico Sur frente al siglo XXI y David en nuestras vidas. Es coeditor y coautor del libro El Perú y la Convención del Mar, Balance y Perspectivas. El embajador Roncagliolo es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ha sido profesor en la Universidad de Lima y actualmente es profesor de la Academia Diplomática del Perú. Es asimismo director de la revista digital Faro y del canal de YouTube El Observador Internacional. El segundo de nuestros ponentes es el magíster Jesús Antonio Menacho Pierola. El comandante Menacho, capitán de navío en retiro de la Armada del Perú, es magíster en Asuntos Marítimos de la Universidad Marítima Mundial. Es licenciado en Ciencias Marítimas Navales y Comando General, así como especialista en Derecho del Mar y Derecho Marítimo Internacional. Es fundador y presidente de la Fundación Náutica Marítima del Perú. El tercero de nuestros ponentes es el abogado, señor doctor Julio Gustavo Arévalo Castro, es abogado especialista en Derecho Internacional Público. En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue asesor en la Dirección de Tratados y posteriormente coordinador de la asesoría jurídica del Gabinete Especializado del Despacho Ministerial. Exdirector de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Desde esta última posición participó en los procesos deliberativos y negociación de los acuerdos de alta mar en la sede de las Naciones Unidas. Es asimismo consultor, docente universitario y ponente en seminarios nacionales e internacionales en materias vinculadas al derecho internacional y gobernanza oceánica. Es asimismo miembro de la International Law Association y actual coordinador y profesor del curso de Derecho Internacional Público de la Universidad de Lima. Ha sido condecorado con la Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú, José Gregorio Paz Soldán. Yo quiero pedirles que lo recibamos con un aplauso y quisiera asimismo, antes de empezar, permitirme hacer un comentario alrededor de este tratado que vamos a ver hoy día, que vamos a conocerlo. Esta es la clase de eventos que se necesita para difundir las ventajas de este tipo de tratados que le ponen al Perú en el foco de la atención y de la cooperación internacional, y que sin embargo, por ejemplo, no hemos ratificado la Convención del Mar. Ojalá que este tratado sí lo sea, porque es ampliamente conveniente. Y lo digo también porque probablemente el sector que más se opone a esta clase de convenios es el sector pesquero, que nosotros representamos. De ahí que nos interesa mucho que se divulgue y se discuta y se debate, que la gente esté enterada de qué se tratan estos convenios tan importantes. Dicho esto, dejo al embajador Roncagliolo con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches, distinguido público. Muchas gracias, señor Mariano Gutiérrez, en representación del capítulo pesquero del Colegio de Ingenieros, distinguido público asistente. Es un honor para mí dirigirme a ustedes para abordar este tema, que es un tema de capital importancia, como ya ha sido mencionado, que es justamente la tercera UNOC, o tercera conferencia sobre los océanos, que se llevó a cabo en Niza, y el tratado BBNJ, o Tratado de Alta Mar.
como todos conocemos, el Perú es un país históricamente vinculado al mar. No solamente hablamos pues del siglo pasado, sino podemos hablar 5.000 años atrás, en la época pre-incaica. Culturas importantes han estado muy vinculados al mar, y eso ha quedado registrado en la historia y en los diferentes documentos del Perú. Pero yo quisiera más bien acercarme a lo que es el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Brevemente señalar que se crea las Naciones Unidas y hay un proceso muy intenso de descolonización de muchos países que habían sido colonias, especialmente de África y del Asia. Entonces el mundo cambia notablemente, se vive un periodo de Guerra Fría, pero después de esta Guerra Mundial la ciencia y la tecnología habían desarrollado enormemente y tenemos la presencia de buques pesqueros de gran calado, ¿no? Y que tienen una capacidad enorme de pesquería, y habían venido produciendo justamente depredación en el hemisferio norte, y luego se dirigieron al hemisferio sur con mira justamente a poder pescar recursos hidrobiológicos en la zona del Pacífico. Frente a esta situación, un antecedente muy importante es el que se va a dar con el decreto 781 del 2 de agosto de 1947, promulgado por el presidente José Luis Bustamante Rivero y refrendado por su canciller, el doctor Enrique García Sayán, quien no solamente en esa época, sino a lo largo de los años, fue un indesmayable protector y promulgador y promotor de los principios marítimos del Perú y de la región del Pacífico Sur. Quiero señalar que básicamente en este dispositivo se proclaman los derechos sobre un espacio de mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 200 millas de control y protección con la finalidad de proteger, preservar y utilizar los recursos y riquezas del mar adyacentes o debajo de este, sin perjuicio de los derechos de navegación internacional. Este es un elemento muy importante que marca justamente de que la intención de este decreto y otros dispositivos que se dan más adelante es mantenerse en el marco del derecho internacional. Es del caso precisar que esta importante iniciativa se convierte en una política de Estado, que esto es importante, no es una política que se da con un gobierno y cambia con el siguiente gobierno, sino que durante 3 décadas consecutivas se busca un reconocimiento internacional de este espacio de las 200 millas como una medida de protección económica y ecológica a través de una alianza tripartita conjuntamente con Chile y el Ecuador, que se va a plasmar en la primera conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marinas del Pacífico Sur. Dichos países van a constituir luego la Comisión Permanente del Pacífico Sur, más conocido como CPPS, encargada de coordinar las políticas marítimas de sus países miembros. Vamos a ver luego cómo esta comisión no solamente va a coordinar el aspecto jurídico y político, sino va a ser una instancia de gobernanza regional o subregional para ver temas científicos, temas de protección, temas de lucha contra la contaminación. Podríamos señalar de que, si bien es cierto, es muy importante esta medida que se da en la década de los 50 y luego cómo se va consolidando en las décadas siguientes en el contexto mundial de un nuevo panorama que habíamos ya señalado, ¿no? La descolonización de los países, la Guerra Fría y la existencia pues, de numerosos países que forman parte de las Naciones Unidas, y que esta tesis de 200 millas va ganando espacio, va ganando adeptos y se va entendiendo como una necesidad fundamental para el desarrollo de los países. Pero queremos señalar también pues, de que los intereses marítimos del Perú y en esa región no solamente se abarcan el espacio, lo que ahora llamamos dominio marítimo de 200 millas, sino que abarcan todo el espacio oceánico. Hay un interés global, o sea, no podemos quedarnos solamente encerrados en nuestras 200 millas, lo cual está muy bien. Hemos dado una serie de medidas de protección y preservación de los recursos, hemos sido un ejemplo durante décadas, pero hay que ver más adelante, porque hay recursos que son transzonales o altamente migratorios,
y es necesario pues tener una concepción y una presencia, ¿no?, en el marco justamente del derecho internacional. Por eso es que es importante mencionar qué cosa es una política oceánica. Es algo que los países actualmente tienen presente. Cuando nos referimos a ello, política exterior oceánica resulta un tema complejo de abordar. En la historia de la humanidad, el control de los mares ha sido un permanente objetivo de la política exterior de las grandes potencias, es decir, los océanos han sido entendidos como un espacio fundamental para la consolidación de un país en términos de poder. Asimismo, el 90% del comercio mundial se lleva a cabo a través del transporte marítimo internacional, constituyendo los océanos uno de los ámbitos fundamentales para el despegue económico de la humanidad. Según el almirante norteamericano James Stavridis, en la introducción a su libro Poder Marítimo, la historia y la geopolítica del mundo de los océanos, menciona que no es coincidencia que muchos de los grandes emprendimientos nacionales de los últimos 2000 años fueran influenciados por el poder marítimo, y ello se mantiene hasta hoy. Fin de la cita. Podemos decir en términos generales que una diplomacia oceánica puede ser entendida como todas aquellas políticas que los países establecen para proteger, conservar y aprovechar el mar, abarcando no solo, tratándose de países costeros como el nuestro, de su dominio marítimo, sino también del resto de los espacios marítimos. De ahí que, si bien actividades tradicionales que se realizan con grandes flotas marítimas como el comercio y la pesca suelen ser las que generan una mayor atención por parte de las autoridades, en realidad todas las actividades promovidas por los estados y el ser humano pueden tener un impacto sobre los mares y por ende sobre nuestros intereses. Podríamos también agregar que la lucha contra la pobreza y las desigualdades en el mundo deben ser contempladas en el desarrollo pues, de esta diplomacia oceánica. Una profesora norteamericana muy reconocida, Liliana Sinsein, directora del Gerald Mangum Center for Marine Policy de la Universidad de Delaware, menciona que ha tomado cierto tiempo para que la gente comprenda que los océanos no solamente son asuntos ambientales, sino que ellos son muy importantes social y económicamente. La contribución de los océanos a la economía global es muy grande, y de otro lado alude a determinados problemas que se generan con el cambio climático. A manera de ejemplo menciona a las pequeñas islas de los estados en vía de desarrollo, especialmente los pequeños estados de las islas del Pacífico, que han demostrado con extensiva información científica el fuerte impacto que ejercerá el cambio climático sobre sus territorios. Es importante esto. Estas islas realmente se han agrupado como un núcleo de negociación importante para ver todos estos temas oceánicos, y es un tema, es un ejemplo muy interesante la manera como ellos vienen participando, porque lógicamente en el contexto de la problemática de océanos, que es cambios climáticos, acidificación de los océanos, elevación del nivel del mar, justamente por todos estos fenómenos, estos países van a ser los primeros en ser afectados. No los únicos, por supuesto, pero sí entre los primeros. No es fácil, entonces, inferir que la nueva visión de los países que integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que hemos hecho referencia, CPPS, desde muy temprano fueron pioneros en una concepción novedosa en cuanto al aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos amparados en sustento técnico y científico, como ha sido la creación de institutos de investigación científica del mar como el IMARPE en el Perú y los correspondientes en Chile, Ecuador y Colombia, encaminados a proporcionar a sus sectores productivos respectivos de la información científica requerida para ejercer un manejo responsable de sus pesquerías. Además, cabe destacar los importantes aportes del Estudio Regional del Fenómeno del Niño, el FEN. Del mismo modo, en la construcción de una gobernanza regional que hemos mencionado, que realiza la CPPS, que se va a incorporar entonces también la creación de un plan de acción para la protección del medio marino y zonas costeras del Pacífico Sur en el año 81. Hay que señalar que la CPPS, que ya venía durante varias décadas trabajando en esta gobernanza, va a incorporar el brazo ambiental a través del plan de acción, y al cual se va a sumar Panamá, más de los 4 países de la CPPS, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, más Panamá,
que van a integrar este plan de acción. Podemos señalar entonces, referirnos a lo que ya he señalado, que nuestros intereses marítimos no solamente se ven en el marco justamente de un espacio determinado, sino en todo el espacio oceánico. Y hay que señalar también, cuando nos referimos a todo el espacio oceánico, es decir, al alta mar, es decir, a partir de la milla 201, que es justamente el ámbito que se va a ver, que es el ámbito de aplicación del Tratado de Alta Mar, o BBNJ, que se va a aplicar con más detalles. En ese ámbito de alta mar han venido elaborando, han venido trabajando diferentes instancias, organismos, regímenes y tratados, como por ejemplo las OROPS, que son los organismos regionales de pesca, para el tema del establecimiento de medidas para la pesca del jurel, la caballa y la pota, el CIAT para el atún, o la CIB para la ballena, y en los fondos marinos, estamos hablando de fondos marinos extrajurisdiccionales, es decir, más allá de la milla 200, a partir de la milla 201, estos fondos tienen un régimen de patrimonio común de la humanidad, y está referido básicamente para los recursos no vivos, minerales, nódulos de manganeso, nódulos polimetálicos, y esto está administrado por una autoridad de los fondos marinos. Entonces, en el alta mar, más allá de la milla 200, existe este conjunto de actividades y este conjunto de iniciativas que requieren una coordinación, un diálogo, y de ahí la importancia, pues, de que se establezca un tratado de alta mar que permita dialogar, que permita coordinar y cooperar de manera positiva en la preservación de los recursos vivos y una sostenible aplicación, cuando sea necesario, cuando sea factible, de la explotación de los recursos no vivos. Podemos señalar que ante esta compleja situación que atraviesan los océanos, la comunidad internacional ha encontrado una respuesta empleando un enfoque unificado y global para la gobernanza de las zonas críticas en el alta mar. Y en consecuencia, se llevó a cabo, y eso lo va a ver el comandante Menacho, un largo proceso de negociación multilateral en que nuestro país una vez más desplegó su labor constructiva de coordinación diplomática para concertar políticas de los países en vía de desarrollo que permitan recoger nuestros intereses marítimos. Y estas coordinaciones fueron, por ejemplo, entre América Latina, con el Grupo de los 77, el CARICOM del Caribe, el Grupo Africano y pequeños estados insulares, que ya los hemos referido, que nos permitan justamente recoger nuestros intereses marítimos. Bien, voy a referirme brevemente justamente al ámbito en que se fue negociando y tratando el tema de esta conferencia, este Tratado de Alta Mar, que es la Conferencia de los Océanos. Y la última conferencia, en Niza, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, UNOC 3, concluye con la adopción por consenso de la declaración Our Ocean, Our Future, United for Urgent Action. O sea, nuestro océano, nuestro futuro, acciones urgentes que se requieren a este nivel. La mencionada declaración reafirma el compromiso de los estados de actuar con urgencia frente a la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad marina y contaminación. La declaración hace un llamado explícito a la pronta ratificación e implementación efectiva del Acuerdo sobre Biodiversidad Marina más allá de la jurisdicción nacional, más conocida con sus siglas en inglés BBNJ, destacándolo como un instrumento jurídico clave para la protección del alta mar. Asimismo, en el marco de la UNOC 3, el tratado llegó a ser suscrito, podemos señalar, por 136 estados, incluido el Perú, y se alcanzó la cifra de 51 ratificaciones, lo que representa un impulso político significativo hacia su entrada en vigor. Cabe recordar que se requieren 60 ratificaciones para que el acuerdo entre en vigor. UNOC 3 congregó cerca de 40 jefes de Estado y de gobierno, así como delegaciones de 174 países. Durante 5 días de sesiones se llevaron a cabo más de 135 eventos paralelos en la zona sur, zona oficial, consolidándose como la reunión política más importante a nivel global dedicada al océano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, junto con otros ministerios del Ambiente y Defensa y la WWF, organizaron un importante evento. Es un evento paralelo dedicado a la instalación de dispositivos de separación de tráfico marítimo en la ruta migratoria de cetáceos en el norte del país,
como muestra del compromiso de Perú con la Organización Marítima Internacional y la Comisión Ballenera Internacional. Además, la presencia del Perú en esta UNOC 3 permitió reunión con diversos sectores, con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ballenera Internacional, con la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional, con el Ministro de Ambiente de Panamá, con la Secretaría General de la CPPS, la Asesoría Jurídica de la Misión Permanente de Noruega ante Naciones Unidas, con el director de la entidad Smart Cables vinculada a la infraestructura sostenible en la comunidad oceánica, representantes de ONGs vinculadas al tema oceánico, entre otros. Hay que señalar, ¿no?, que había delegación de estos ministerios que hemos señalado también, del CERNAM, de Defensa, del IMARPE, participando en paneles de diferentes actividades oceánicas. La delegación nacional participó en el evento realizado por la CPPS en la denominada Zona Verde, en que se oficializó el lanzamiento de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, RAMPAS, en donde se prevé una activa participación peruana. La UNOC 3 marca, pues, un punto clave en la gobernanza oceánica global, dado el respaldo otorgado a compromisos ambiciosos en conservación y sostenibilidad y cooperación multilateral, y posiciona a nuestro país como actor confiable y comprometido con la agenda oceánica internacional. El Perú participó y se adhirió a importantes iniciativas multilaterales y podemos destacar las siguientes: Coalición de Alta Ambición por un Océano Quieto, promovido por Canadá y Panamá; la declaración respecto a la moratoria para la explotación de fondos marinos, promovida por Francia. Esto es importante señalar. Cuando está hablando de una moratoria de la explotación de los fondos marinos, se refiere a los fondos marinos más allá de la jurisdicción, es decir, a partir de la MIA 201, que están prácticamente bajo un régimen, como decíamos, de patrimonio común de la humanidad y administrado por la autoridad internacional de estos fondos y los países que son miembros justamente de la Convención del Mar. Y es importante este pedido de moratoria para evitar justamente que esa explotación anticipada, sin suficiente información científica, vaya a dañar el espacio y la zona de alta mar. Se visibilizó la reciente adhesión de Perú a la Declaración de Copenhague sobre la delincuencia transnacional en pesquería, y finalmente se participó en la reunión ministerial del Comité Intergubernamental de Negociación para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos en zona verde, ocasión en la que se reafirmó la posición nacional sobre este importante tema que viene liderando nuestro país. Y digo viene liderando porque el embajador Mesa Cuadra, Gustavo Mesa Cuadra, fue presidente de esta importante conferencia durante la primera parte de la misma, y Perú viene participando activamente y forma parte del conjunto de elementos que Perú está activo en la agenda marítima internacional. Dicho estos elementos iniciales, para dar paso a la siguiente posición. Muchas gracias.